Estaba contemplando aquí ahora hace unos momentos a un abuelo jugando con su nieta, la pequeñita, y me acordé de mi tiempo, tanto de papá como de abuelo. Tenemos que saber aprovechar los tiempos, porque cuando los nietos y los hijos llegan a los 10 años, hasta ahí tenemos tiempo para estar con ellos. Y observando la Escritura, no dice instruyes al joven en su camino, dice instruye al niño en su camino. ¿Cierto o no? Bueno, seguimos con la idea. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros hemos nacido de nuevo, y al nacer de nuevo somos niños espirituales. El niño cuando nace, la niña cuando nace tiene que crecer y desarrollarse, ¿cierto o no? Y los padres jugamos un papel muy importante en el desarrollo de los hijos. La Biblia nos compara al nacer de nuevo con un niño, pero nosotros no lo tomamos en cuenta, porque la persona es adulta, le tratamos como adulto, pero no le tratamos como niño espiritual. A un niño no se le puede exigir cosas. Yo no puedo pedirle a un niño que está en la cuna que se levante de allí. Tengo que atenderlo en la cuna, ¿cierto? Tampoco puedo atender a un niño que apenas está comenzando a caminar, a pedirle que venga y me recoja algo que está en el piso. Tampoco. En su momento lo hará, pero mientras tanto no. Nosotros, al contrario, queremos que la persona adulta recién convertida se comporte de A o de B manera, sin haberles enseñado cómo comportarse. Estamos muy lejos en la práctica de tener en cuenta que la persona nueva en Cristo es un niño espiritual, es una niña espiritual que hay que atender legítimamente para que ese niño, esa niña, vaya creciendo y desarrollándose como debe ser. Cuando pasan los años, los bautizamos, le damos unas clases, los bautizamos y luego comenzamos a darles cargos. En los cargos no fallan, hacen las cosas a su manera, no se someten, no todos, algunos. ¿Por qué? Porque no los hemos atendido desde niños espirituales para que crezcan debidamente. En esta iglesia tuvimos un problema bastante serio, que voy a hacer apenas una mención de ello. Cuando los directores de la escuela dominical de niños necesitaban maestros, encontrábamos que los creyentes viejos no querían, ni jóvenes no querían trabajar con los niños. Así que cuando venían los nuevos, ya recién convertidos, los directivos le pedían a estos nuevos que fueran a trabajar con los niños. Yo me opuse a eso en varias ocasiones, pero me decían, allá también les damos la palabra, allá los necesitamos porque otra gente no nos quiere ayudar. Y cuando pasó el tiempo, encontramos que la mayoría de quienes fueron maestros de niños sin haber sido atendidos desde su comienzo espiritualmente, se han apartado del Señor y no están. ¿Y cuál es la razón? El no haber educado a esos niños espirituales como debió ser. Hoy quiero decirles a ustedes, a pesar de los años que tengan de ser convertidos, quiero retomar con ustedes algo que se encuentra en Colosenses 3. Tengan la amabilidad de mantener su Biblia allí. Yo voy a utilizar la Biblia que utiliza el pastor de la iglesia, la Nueva
Biblia de las Américas. Si usted la tiene, sigue conmigo. Si no la tiene, entonces trate de tener allí la del 60. Vamos a analizar algunos versículos para que ustedes tomen en cuenta lo que les voy a decir. El título general es ¿Cómo vivir la nueva vida en Cristo según Colosenses? Pero hay una pregunta de fondo que yo quiero hacer para iniciar. Y la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que la Escritura me enseña que se requiere para crecer espiritualmente y mantenerse fieles hasta el final? En Colosenses 3 encontramos esto que es importante. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Poderosa esta palabra, ¿no les parece? Gloriosa. Pero vamos a analizar qué es lo que esto quiere decir. Si ustedes realmente han resucitado con Cristo, han nacido de nuevo, son una nueva criatura, si verdaderamente ustedes ya son hijos de Dios, si realmente ustedes tienen a Cristo como Salvador y Señor en sus vidas, entonces el requisito a seguir, para seguirlo a Él, el requisito es busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto de pongan la mirada quiere decir pongan su mente. Pongan la mirada quiere decir pongan su mente. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, esto de pensar es demasiado importante porque nadie, absolutamente nadie puede hacer algo si primero no lo piensa. De manera que si tú tienes una mente que piensa en el Señor, vas a actuar conforme al Señor, ¿cierto o no? Pero si tenemos una mente ocupada en tantísimas otras cosas de este mundo y no en el Señor, ¿cómo vamos a actuar? De acuerdo a cómo pensamos, así actuamos. Así tomamos decisiones. Piensen ustedes que uno va conduciendo un vehículo y todo va bien, y de pronto se le atraviesa a alguien. Uno en fracción de segundo busca la forma de evitar atropellar a esa persona. En fracción de segundo. Eso es importantísimo. Se piensa en frenar, en hacerse a un lado o algo, pero eso es rápido. Pues porque sabemos que debemos hacerlo, porque pensamos que así tiene que hacerse y así se hace. Pero cuando uno está lleno de otra cosa que no es el Señor, no es la palabra, no es la oración, la vida que lleva es una vida doble, hipócrita, mentirosa. Somos en la iglesia una cosa, en el hogar otro, en el trabajo otro, en el colegio otro, en la universidad otra persona diferente. Y la idea es que seamos una sola persona donde quiera que estemos. ¿Estamos de acuerdo? Y el primer requisito es buscar las cosas de arriba. O sea, pensar, mirar en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Ahora, ¿por qué razón? Porque el que ha resucitado, el que ha nacido de nuevo, versículo 3, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
Ustedes han muerto a la carne, han muerto al pecado, han muerto a Satanás, han muerto a la condenación, han muerto a todo lo que no es de Dios. Y ahora han resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Ustedes son una nueva creación. La Biblia nos enseña que todos nosotros venimos de Adán y Eva. Y la Biblia nos enseña que nacimos de Adán y Eva después que él fracasó cayendo en pecado. Así que nacimos en pecado. Pero ahora al nacer de nuevo, al nacer en Cristo, somos una nueva creación. Escuchen bien esto. Ahora somos creados en Cristo. Fuimos creados en Adán, pero ahora somos creados en Cristo. Y en cierta manera tenemos dos naturalezas, desechando la vieja naturaleza para aprender a vivir según la nueva naturaleza. El problema es que nuestra naturaleza vieja sigue teniendo los mismos pensamientos anteriores, sigue teniendo las mismas influencias de una naturaleza caída, y eso va a ocurrir siempre, siempre, siempre que no haya abundancia de la palabra y de la relación con el Señor. Cuanto mayor es la relación con la palabra, la relación con el Espíritu Santo, la relación con el Señor Jesús, menor es la influencia de la naturaleza caída. Pero cuando la naturaleza caída es la que manda, menor es la acción de la naturaleza nueva. Esa es la lucha del creyente. Y por eso dice que tenemos que vivir por el Espíritu, porque el que vive por el Espíritu tiene vida, pero el que vive por la carne vive en muerte espiritual. ¿Está siendo claro eso? ¿Está siendo claro? Ahora, yo no puedo juzgar la vida tuya, yo juzgo la mía. Ni siquiera puedo juzgar la vida de mi esposa, pero tengo que juzgar la mía. ¿Y cómo la juzgo? No a mi manera, la juzgo a la luz de la palabra. La palabra es el espejo donde yo estoy viéndome si estoy bien con el Señor, con la palabra, o si no estoy bien. ¿Está claro? Ahora, miren ustedes aquí la razón, porque ustedes han muerto a todo eso y ahora tienen una nueva vida. Y al tener una nueva vida, ¿dónde está esa nueva vida? Dice el versículo 3, y su vida está escondida con Cristo. ¿No le parece eso glorioso? ¿No le parece glorioso? Ahora, demostremos que está escondida con Cristo. Porque una cosa es ser y otra cosa es vivir como lo que se es. Si yo digo que tengo a Cristo, con mi vida, con mis hechos, debo mostrar a Cristo. ¿A quién estoy mostrando? Cuando miento, y muchos creyentes hoy día tristemente mienten con facilidad. Tienen una cita con alguien y llegan tarde y enseguida sacan una excusa. Esa excusa muchas veces es falsa, pero es para quedar bien. Esa excusa falsa se llama mentira. Y la mentira no proviene de Dios, del Espíritu Santo. La mentira viene de Satanás. Y a veces es más fácil coger a una persona en sus mentiras y descubrir que está mintiendo, ¿cierto o no? Y cuando ya uno descubre que me mintió, ¿puedo tener esa confianza plena con esa persona? ¿Me está dando buen testimonio de su relación con Cristo? Otra ligera observación es que nos gusta pedir dinero prestado y eso no tiene nada malo, pero no nos gusta pagar a tiempo y eso sí tiene mucho mal, porque eso es robar a su hermano
que bondadosamente se sacrificó para ayudarle y que usted le prometió y no le cumplió. ¿Tienes un libro aquí que yo necesito? ¿Me lo puedes prestar? Y por lo general ese libro no regresa a casa. Y como esas, miles y miles de ejemplos podemos colocar acá. ¿Eso es vivir la nueva vida en Cristo? Díganme, ayúdenme, ¿eso es vivir la nueva vida en Cristo? ¿Eso da evidencia de que tenemos una vida escondida con Cristo en Dios? Y aún más, escuchen lo que dice el versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Quiénes? Los que han nacido de nuevo, pero los que aprendieron a permanecer en Cristo, los que han crecido en Cristo, los que se han mantenido en Cristo, los que viven conforme a la palabra, los que viven dirigidos por el Espíritu Santo. La señal número uno de un creyente verdadero es la presencia del Espíritu Santo activa en su vida. Todos ustedes han escuchado más de un estudio en este pasaje y lo han leído también, ¿cierto o no? Y les ha gustado y lo has compartido. Pero una cosa es que me guste ese pasaje y otra cosa es que yo viva conforme a lo que esa palabra me enseña. Ahí está la diferencia. Hermanos, la segunda vez les digo, yo no tengo ninguna autorización para juzgar a sus vidas. Pero la palabra de Dios es la que nos juzga. Y no solamente nos hace juicio, sino que nos corrige, nos enseña, nos orienta. Y hay muchísimos creyentes que no dedican tiempo suficiente para estudiar la palabra de Dios. No se están alimentando espiritualmente, no están llenándose de la verdad de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y por cuál medio vamos a conocer la verdad? Esa verdad se conoce por medio de la palabra. Eso de tomar un pasaje bíblico y leerlo y luego decir qué bonito y qué hermoso, vamos a orar, eso no es suficiente. Eso no edifica. Hay que ser honestos. Hay que dedicar tiempo. Así como se dedica tiempo para las demás cosas que yo quiero, también tengo que dedicar tiempo a estudiar la palabra de manera sistemática, de manera en la que realmente sigo un plan de lectura, de estudio de la palabra. No hoy un pasaje aquí, mañana otro pasaje por acá. Una carta hasta terminarla. Un evangelio hasta terminarlo. Todos los días un tiempo. No hay que leer 3, 4, 5 capítulos. Hay que leer hasta donde pueda leer y entender y meditar y reflexionar y dejar que esa palabra entre a mi vida para yo tomar una decisión de conformidad con esa palabra. Esa es la vida, eso es lo que se requiere si verdaderamente queremos que el día que Cristo se manifieste, nuestra vida también se manifieste en gloria con Él. Aquí vemos cómo vivir hoy. ¿Para qué? Para llegar a donde el Señor quiere que lleguemos. Así que, ¿cómo vivimos y cuál es la meta? ¿Hacia dónde vamos? Por favor, no se sientan regañados, porque lejos de mí hacerlo. Siéntanse orientados. ¿Les parece? Después de observar los 4 versículos anteriores, encontramos en el versículo 5 una palabrita que dice, por tanto, en consecuencia, como resultado de lo anterior, ¿qué cosa? Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación.
Muertos a la fornicación. Aquí hay dos aplicaciones, una de carácter físico y otra de carácter espiritual. La de carácter físico es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y el cuerpo nuestro en Cristo no es para eso. Y la de carácter espiritual, escúchenme esto. Todo aquello que ocupa el lugar de Cristo en mi vida es un ídolo. Y si es un ídolo, estoy fornicando espiritualmente. Lean la Biblia y van a darse cuenta que eso es verdad, así como lo estoy diciendo. Esa fue la forma como Israel fornicó contra Dios. Escucharon la palabra, pero se fueron en pos de los dioses ajenos. Fornicó espiritualmente. Todo aquello que ocupa el primer lugar en tu mente, en tu corazón, como prioridad, a quien con lo que te deleitas, a quien le dedicas más tiempo, lo que es más importante para ti, eso ocupa el lugar del Señor. Porque quien debe ocupar el primer lugar es el Señor, ¿cierto o no? A través de su palabra, a través de la oración, a través de la relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Cuántos fornicarios espirituales hay en esta comunidad? A mí no me interesa saber quiénes son, pero tú debes examinarte a la luz de la palabra. Cuando digo no me interesa, lo digo que no es mi responsabilidad en un sentido. Es mi responsabilidad cuando alguien viene a mí y me dice estoy en esta situación, ¿cómo puedo salir de él? ¿Me ayudas? Ahí sí es mi responsabilidad. Pero mientras tanto es tu responsabilidad de cómo vives tu vida con Cristo. Hoy nos hacemos una pregunta. ¿Sabe la iglesia lo que le espera en los próximos años? ¿Tenemos ideas de cómo la iglesia va a ser perseguida? Y lo cual ya se está viendo, ¿sí o no? Se está viendo aún en Colombia. Sutilmente comienza a prepararse una persecución contra la iglesia. Pero solamente los que estén en Cristo, por el Espíritu, conforme a la palabra, aunque les toque morir, serán fieles hasta el final. Hoy vemos creyentes, jóvenes y adultos, diciendo, yo estoy de acuerdo con eso, ¿y qué de malo tiene? Dígame si es cierto o no que está ocurriendo eso, dígamelo, ¿sí o no? Posiblemente tú seas uno de ellos. ¿Qué de malo tiene? Yo estoy de acuerdo, no hay problema con eso. Cada quien puede vivir como quiera. Esa es la filosofía del mundo y de Satanás. Y desde un principio le dijo a Adán y a Eva, si quieren ser como dioses, conocer todo y vivir como quieran, entonces ustedes no van a morir, así que pueden comer. Y ellos, con la novedad, comieron. ¿Y cuáles son las consecuencias? No estamos para ser fanáticos, ni legalistas, pero sí centrados en la fe por la palabra. La fe no es la fe que tú dices que tienes, la fe es la que se produce por la palabra. Es la palabra la que produce la verdadera fe. Y si tú no estudias la palabra, ¿qué clase de fe tienes?
¿Está claro? Por tanto, consideren a los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos y a la avaricia. ¿Qué cosa es? ¿Qué es qué? Lo que estábamos diciendo, ¿cierto o no? Es que idolatría. ¿Y qué más? Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿Qué es los resultados? ¿Y ustedes tienen idea de lo que es la ira de Dios? Ah, no, Dios es amor, es gracia, es misericordia. Pero ¿saben qué? El Dios que es amor, que es gracia y misericordia, ¿sabe qué más es? Es justicia. Y su justicia es basada en la verdad. Y necesitamos tener en cuenta la justicia de Dios, porque hemos sido justificados por la verdad en Cristo, con su vida, con su sangre. ¿Les está claro esa palabra, hermanos? ¿Sobre los hijos obedientes se derrama la ira de Dios? ¿Ah? Y si la ira de Dios se derrama sobre los hijos de desobediencia, ¿qué se derramará sobre los hijos de obediencia? ¿Qué opinan? Entonces seguimos con el versículo 6. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales también ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pasado, cuando vivían en ellas. El examen ahora es, ¿todavía vivo en ellas? Pero ahora desechen también esto: ira. Papá, esposo, abuelos, jóvenes, desecha la ira. ¿Qué más? El enojo que lleva a la ira. Malicia. ¿Cuántos juicios hacen algunos creyentes sin tener conocimiento de la verdad acerca de las personas a quienes les hacen juicio? Insultos, hogares, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. ¿Esto es para tomarlo en cuenta, sí o no? ¿Esto debe caracterizarnos a nosotros? Estas maldades no, pero lo contrario de ellos sí. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido el nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. ¿Cuál es la meta aquí? ¿Cuál es la meta aquí? Llegar a ser como Cristo. Él es el modelo de vida. Los ojos tenemos que ponerlos en Él, la mirada en Él, la atención en Él, la mente en Él constantemente, según su palabra, de acuerdo con su palabra. Y el versículo 10 dice: y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción. Aquí dice, entre griegos y judíos, circuncisos e incircuncisos, bárbaros, escitas, esclavos, libres, sino que Cristo es todo y en
todos. En la iglesia evangélica también hay distinciones. El pastor, el reverendo, el apóstol, el profeta, el siervo de Dios, este y el otro. El título más honorable que debemos llevar siempre, del cual debemos ser conscientes, es que somos hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Ese es el título más grande que tenemos nosotros, porque estamos a la altura del Hijo de Dios Jesucristo, si vivimos de acuerdo con la palabra. ¿Cuántos años estamos en el Evangelio? ¿Y qué de estas cosas están sucediendo o no? Versículo 12 dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Yo quiero animarlos a estudiar toda esta carta, pero quiero decirles algo aquí para terminar, y es lo siguiente. Ni tú ni yo, no importa los años que tengamos ni los títulos que tengamos, somos capaces de vivir esta palabra solos. Dios lo sabe, y en su amor y en su misericordia, el Señor Jesús dijo: no los dejaré huérfanos. Enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Si tú realmente disfrutas de la presencia del Espíritu Santo conforme a la palabra, entonces tendrás la capacidad, el poder para vivir la nueva vida en Cristo conforme a la palabra. Sin esa dependencia, sin esa presencia, sin esa forma de vida espiritual en Cristo por el Espíritu, es imposible vivir la palabra de Dios. Pero es fácil, es liviana, es una carga que podemos llevar diariamente si aprendemos de Él lo que Él nos enseña por su palabra. Quiero invitarlos a tomar en serio esta palabra. Quiero invitarlos a dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios. Si quieren conocer mucho del Señor Jesús, lean los evangelios, estúdienlos, no importa el tiempo que se necesite. Si quieren conocer cómo era la iglesia y cómo era el mover del Espíritu Santo, estudien el libro de los Hechos. Y si quieren conocer doctrinas cristianas de cómo vivir, estudien las cartas. Pero todo en su orden, no desordenadamente, con disciplina, con interés, y que la vida de cada uno experimente cambios rotundos que se vean, que usted mismo quede sorprendido. Ay, Señor, qué bueno que eres conmigo. Cuánta misericordia has tenido de mí. Yo que no lo merezco, que no soy digno, que no he sido un hombre o una mujer que haya vivido conforme a tu voluntad, ahora, por tu palabra, por tu gracia, por tu amor, por tu justicia, estás haciendo esto que estás haciendo en mi vida. ¿Les parece, hermanos? ¿Lo vamos a hacer? Si aquí viene un predicador, viene el pastor, enseñar una palabra, y esa palabra se va, se fuga, ¿de qué le sirve a uno? La palabra que es enseñada es para vivirla. Pero por último les digo, no basta nada más la enseñanza desde el púlpito. La enseñanza que necesitas es la que tú haces en tu propia casa. Además de la que te da el pastor, que puede iluminarte, que puede ayudarte a entender, tienes que dedicar tiempo al estudio de la palabra.
¿Creen que el Señor nos ha hablado hoy? ¿Y esa palabra volverá al Señor vacía? ¿Cuántos desean que no vuelva vacía? Sino que produzca todo aquello por lo cual Dios la ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Terminen de estudiar esta carta, son 4 capítulos. Y todas ellas le van a hablar. Colóquense de pies, por favor. Haga una oración usted. Con el Señor siempre hay victoria. Así que comprométase con Él ahora en oración. Ore y comprométase con Él. No conmigo. Tome una decisión. ¿Qué va a hacer con la palabra que el Señor le ha dado hoy? ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de hoy mismo? Dígaselo al Señor. No me espere a mí para orar. Haga el favor de hablar con Él. Y tome una decisión conforme la palabra que ha recibido. Enséñanos, Padre, por tu Espíritu, por tu palabra, a entender lo que significa: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Enséñanos a vivirlo. Enséñanos a hacer que sea una experiencia íntima y personal de cada uno. Enséñanos a vivir en medio de un mundo lleno de tinieblas y de maldad, pero siendo luz, la luz tuya proyectada. Enséñanos, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu justicia, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te adoramos a ti. Te rendimos honor, honra y gloria, porque confiamos que tu palabra no volverá vacía. Confiamos en que por la decisión de cada uno, tu palabra hará todo aquello por lo cual tú nos las has dado hoy. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.